miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por debilidad y fatiga de algunos grupos musculares. Hasta el momento se sabe que el mecanismo de daño es de tipo autoinmunitario. La prevalencia de la miastenia gravis es muy baja. Algunas publicaciones informan un promedio de 150 a 250 casos por millón de habitantes. Antes de la innovación en los tratamientos, la mortalidad por miastenia gravis alcanzaba más del 50%. Sin embargo, actualmente un buen manejo disminuye la mortalidad a menos de 5 a 9%. En cuanto al género, la enfermedad puede afectar de manera similar a hombres y a mujeres. Sin embargo, en las mujeres la edad promedio suele ir de los 20 a los 39 años. Mientras que en los varones, la edad promedio va de los 50 a 70 años. Por otro lado, a pesar de que se sabe de la contribución de los genes, la herencia suele ocurrir en menos del 7% de los casos. En su panorama internacional, los datos epidemiológicos pueden variar un poco dependiendo de la región. Así, en Estados Unidos se informa una prevalencia de 14 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, en Colombia se informa de una prevalencia de 27.7 por cada millón. Del otro lado, en España hay un registro de al menos 10.000 casos prevalentes. Sobre Sudáfrica, se estima una incidencia de 8.5 por cada millón de habitantes. Mientras que en Japón la prevalencia se aproxima a los 11.8 casos por cada 100.000 habitantes. Para su estudio, la miastenia gravis puede clasificarse en varios tipos. De este modo tenemos a la miastenia gravis generalizada, la seronegativa, los subgrupos y otros tipos. Los subtipos de miastenia gravis comprende la de afección ocular, la de inicio temprano, de inicio tardío, asociada a timoma, asociada a MUST y asociada a LRP4. La miastenia generalizada se refiere a aquella que se acompaña de debilidad en extremidades adicional a la afección ocular. Cuando la debilidad permanece localizada a los músculos de los ojos se define una miastenia ocular. Por otro lado, cuando la edad de aparición es antes de los 50 años, la miastenia se considerará de inicio temprano. Por el contrario, si la enfermedad comienza después de los 50 años, entonces se clasifica como enfermedad de inicio tardío. La enfermedad asociada a timoma puede considerarse como una enfermedad paraneoplásica. En cuanto a la miastenia gravis asociada a MUSC, esta variante de la enfermedad es la más grave. También existe la miastenia gravis asociada a LRP4, en cuyo caso se trata de una enfermedad con síntomas leves. Adicionalmente existe la posibilidad de una miastenia gravis en donde no se identifiquen anticuerpos. Por último, otros tipos de miastenia incluye aquella de tipo juvenil, la congénita y la neonatal transitoria. Para entender la fisiopatología, primero hagamos un breve recordatorio sobre la fisiología normal de la contracción muscular. Todo se origina en la sinapsis neuromuscular. Primero, dentro de la neurona es necesario la síntesis y el almacenamiento del neurotransmisor. En este contexto, al neurotransmisor que nos referimos es la acetilcolina. En segundo lugar, es necesario que el potencial llegue a la terminal presináptica. Este evento se acompaña del bombeo de iones hacia adentro y hacia afuera de la terminal. Los principales iones involucrados son el sodio, el potasio y el calcio. Un fenómeno trascendental es el pico en las concentraciones de calcio, lo cual desencadena la fusión de las vesículas de la acetilcolina con la membrana presináptica. El paso número 4 ocurre cuando la acetilcolina cruza la hendidura sináptica hasta llegar a su receptor en la célula postsináptica. El último paso implica la unión de la acetilcolina con su receptor en la célula postsináptica. A partir de aquí se detona otra cascada de eventos que culminarán en la contracción del músculo. Entonces, en resumen de lo anterior, en el paso final lo más importante será que la acetilcolina pueda llegar y unirse a su receptor en la célula muscular. Sin embargo, en la miastenia gravis es justo lo que no ocurre. Hay un impedimento para que la acetilcolina pueda unirse adecuadamente a su receptor. En la miastenia gravis hay varios tipos de anticuerpos que impiden la interacción mencionada. El más frecuente es el anticuerpo dirigido contra el receptor de la acetilcolina. Estos anticuerpos son del tipo de las inmunoglobulina IgG1 o IgG3.
Como consecuencia de estos anticuerpos el receptor queda bloqueado, por lo cual la acetilcolina ya no se une a él. Adicionalmente, estos anticuerpos también favorecen la internalización del receptor y la activación del complemento. Esto último conduce a la activación de una cascada de proteínas que dañan al receptor y a la membrana celular. Además del anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, hay otros anticuerpos como el anticuerpo contra la quinasa específica del músculo y contra LRP4. Estas últimas proteínas aludidas se refiere a otros integrantes de la membrana celular postsináptica, las cuales son esenciales para la fisiología normal de la unión de la acetilcolina con su receptor. De lo anterior, tómese en cuenta que en pacientes susceptibles es probable que algunos medicamentos exacerben la sintomatología de la enfermedad. La lista puede ser más amplia, sin embargo los más comunes incluyen antibióticos como los aminoglucósidos, alciprofloxacino, macrólidos, penicilinas y tetraciclinas, por solo mencionar algunos. Es por eso que en cualquier nivel de atención se tome en cuenta la adecuada prescripción de fármacos para estos pacientes. Todo lo anterior conduce a una serie de manifestaciones clínicas muy características. En más del 50% de los casos de miastenia gravis los pacientes debutan con debilidad ocular, lo cual lleva a la aparición de ptosis asimétrica, diplopía y fatiga. Por la mañana o en el reposo, la fatiga podría pasar inadvertida por el paciente. Sin embargo, a menudo que avanza el día o con el uso repetitivo de los músculos empieza a destacarse la fatiga. En un 5% de los casos la debilidad de las extremidades también puede ser motivo de consulta. Aquí podemos ver a una paciente con ptosis parcial derecha. El párpado izquierdo muestra una retracción compensatoria, lo cual suele definir a la ley de Herring. En un 15% de los pacientes con miastenia gravis también pueden presentar afección vulvar. En este caso los pacientes pueden informar de dificultad para respirar, ingurgitación de líquidos, disartria, cambios de voz, dificultad para masticar, disfagia o incapacidad para silbar por un popote. De la exploración física, para el contexto de la sospecha de miastenia gravis, los hallazgos más importantes se encuentran en la valoración de los ojos. El dato más importante será la identificación de la ptosis palpebral que puede ser uni o bilateral. Este signo es resultado de la debilidad del músculo palpebral elevador superior. La ptosis palpebral también puede ser inducida cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba sin parpadear. Cuando se fatiguen los músculos del párpado se podrá evidenciar este signo. El signo de PIC, del inglés, de Pick-Sean, es otra maniobra que pone de manifiesto la fatigabilidad de los orbiculares. Consiste en solicitarle al paciente que cierre suavemente los ojos. Inicialmente los párpados contactan entre sí, pero a medida que transcurren los segundos, el orbicular de los párpados se fatiga y los párpados se separan, dejando entrever la esclera, en casos de fatiga extrema, incluso la córnea. Este signo en ocasiones puede verse también en casos de parálisis del séptimo par. Por otro lado, el ectropión del párpado inferior también puede encontrarse mediante la inspección o incluso puede provocarse mediante el uso repetitivo del cierre de los párpados. La prueba de la bolsa de hielo ha demostrado una alta sensibilidad para la identificación de los casos de miastenia gravis. El médico puede aplicar una compresa fría cubriendo ambos ojos cerrados por 5 minutos. De aquí la prueba se entenderá como positiva cuando ocurre una recuperación parcial o total de la fuerza de los párpados. La facilidad, el bajo costo y la buena sensibilidad la convierten en una herramienta muy útil para el examen clínico de pacientes con miastenia gravis. Sobre la cara también puede encontrarse debilidad de los párpados. Para esto, el examinador sostiene hacia arriba los párpados y se le pide al paciente que intente bajarlo. Es muy posible que el paciente se aprecie inexpresivo. Al examinar la boca, cuando se le pida al paciente que empuje las mejillas con la lengua por dentro, se podrá evidenciar cómo la fuerza de la lengua puede ser superada por el examinador. En este mismo contexto el paciente mostrará dificultad para retener aire dentro de las mejillas. Siguiendo con la exploración, la voz del paciente podrá oírse nasal o muy grave. Finalmente, al examinar los músculos flexores del cuello es probable que su fuerza sea superada por el examinador. En algunos estadios de la enfermedad es posible encontrar debilidad de los músculos del cuello, el diafragmático y los proximales de las extremidades.
existen condiciones íntimamente relacionadas con la miastenia gravis. En al menos el 15% de los pacientes con miastenia gravis también presentan otra patología autoinmune, como lupus, artritis reumatoide o vasculitis. Por otro lado, la hiperplasia tímica será la condición asociada del más del 65% de los pacientes. Por último, en un 10 a 15% también presentan un timoma. Estos datos son de gran importancia, pues algunas pruebas de laboratorio y de imagenología se justifican por estas asociaciones. El acercamiento diagnóstico para los pacientes con miastenia gravis comienza con buenos cimientos teóricos, la integración de una buena historia clínica, una exploración física completa, pruebas de anticuerpos y otros estudios complementarios como la electromiografía y algunos métodos de imagen. Después del abordaje clínico, las pruebas serológicas son el siguiente punto más importante en el camino al diagnóstico. Los anticuerpos dirigidos contra la acetilcolina estarán presentes en el 85% de los pacientes con miastenia gravis, sobre todo en aquellos con enfermedad ocular. En cuanto a los anticuerpos contra la quinasa específica del músculo, estos se encuentran en un 8% de los casos, y son más frecuentes en aquella enfermedad que afecta los músculos de las extremidades. En el 1% de los casos de miastenia gravis también es posible identificar a los anticuerpos anti-LRP4. Finalmente, la miastenia gravis seronegativa es posible cuando no se identifica ninguno de los anticuerpos ya descritos. La prueba de oro para el diagnóstico será la demostración de la presencia del anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Por el hecho de que están presentes en más del 85% de los casos y su sensibilidad del 99%, de ser positivos no habrá dudas de que se trata de un paciente con miastenia gravis. Cuando los pacientes son negativos para el anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina es muy probable que el paciente sea positivo para el anticuerpo contra la quinasa específica del músculo. Este anticuerpo es el segundo anticuerpo más frecuentemente encontrado en los pacientes con miastenia gravis. Cuando el paciente fue seronegativo, pero aún hay dudas sobre el diagnóstico, la electromiografía de fibra única puede ayudarnos a despejar dudas. Esta herramienta es muy sensible para la detección de anormalidades en la transmisión neuromuscular. La desventaja principal es que se necesita personal altamente capacitado para su correcta ejecución. Mediante este estudio se hace un análisis de las fluctuaciones en la amplitud y de la duración de los potenciales de la unidad motora. Parecida a la prueba anterior, la prueba de la estimulación nerviosa repetitiva corresponde a una prueba complementaria igualmente útil. En esta prueba se hace una estimulación de algunos nervios proximales y faciales con una frecuencia de 2 a 3 Hz. El resultado esperado es una disminución del potencial de acción. Su desventaja es la baja sensibilidad, que es del 18 al 35%. Debido a las condiciones asociadas que ya comentamos, la tomografía será parte del abordaje de estos pacientes para descartar un timoma. En contextos muy particulares, las pruebas genéticas serán útiles cuando se estudian casos de síndrome miasténico congénito o hereditario. Adicionalmente, en un paciente donde se sospecha afección de la musculatura de la respiración, será importante la realización de pruebas de funcionamiento pulmonar. El diagnóstico diferencial puede incluir una amplia variedad de padecimientos que cursen con debilidad muscular. Así, por ejemplo, con el síndrome miasténico de Lambert-Eaton se distinguirá porque el segundo se manifiesta con debilidad proximal en piernas y brazos y además de síntomas autonómicos como la sequedad de boca. En el caso del botulismo, los datos a su favor será la coexistencia de hipotensión, bradicardia y diarrea o estreñimiento seguido de retención urinaria. Algunos fármacos también pueden provocar un síndrome miasténico. La penicilamina es uno de esos fármacos que puede inducirlo. El daño puede ocurrir semanas o meses después del tratamiento. Generalmente el síndrome se resuelve después de la abstinencia del fármaco. Después de hacer el diagnóstico será importante hacer una evaluación de la gravedad. Para este propósito existen varias escalas. Una de ellas es la puntuación de Osserman, que establece 5 clases. La clase 1 se define por una enfermedad localizada a nivel ocular. La clase 2 contempla aquel estadio donde hay afección generalizada desde el inicio. Esta clase involucra a más de un grupo de músculos estriados.
La clase 3 se refiere a la enfermedad aguda generalizada fulminante que además suele afectar los músculos vulvares. La clase 4 se caracteriza por una enfermedad tardía grave que generalmente ocurre después de 2 años o más después de haber sido previamente categoría 1 o 2. Finalmente, la clase 5 define a aquel estadio donde ya hay atrofia muscular además de afección generalizada. El pronóstico de los pacientes puede ir desde algo leve o hasta el extremo de poner en riesgo la vida del paciente. De este modo, del 85% de los pacientes que debutaron con manifestaciones oculares, la progresión a miastenia generalizada ocurrirá en los siguientes 2 años. La gravedad máxima de la enfermedad generalmente ocurre durante el primer año, lo cual afectará a 2/3 de los pacientes. La peor de las complicaciones de la enfermedad son las crisis miasténicas, las cuales ocurren en el 20% de los pacientes. Las crisis pueden afectar la musculatura respiratoria a tal grado que incluso sea necesario usar ventilación mecánica.